Estás escuchando La vida oculta de la Virgen María, libro de revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Capítulo 9. La purificación de María. Purificación de la Santísima Virgen. Como se acercaba del día en que la Santísima Virgen debía presentar a su primogénito en el templo y rescatarle según las prescripciones de la ley, todo fue preparado para que la Sagrada Familia pudiera primero ir al templo y luego regresar a Nazaret. Ya el domingo 30 de diciembre por la tarde, los pastores habían tomado todo lo que dejaron los servidores de Santa Ana: la gruta del pesebre, la gruta lateral y la de la tumba de Maraá fueron totalmente desalojadas y limpiadas. San José las dejó perfectamente limpias. Por la noche de domingo al lunes 31 de diciembre, vi a José y a María visitar una vez más con el niño la gruta del nacimiento y despedirse de este santo lugar. Ellos extendieron primero la alfombra de los 3 reyes en el lugar donde Jesús había nacido. Pusieron allí al niño y oraron. Luego lo colocaron en el lugar donde se había efectuado la circuncisión y se arrodillaron también para orar allí. El lunes 31 de diciembre, al despuntar el día, vi a la Santísima Virgen colocarse sobre el asno que los viejos pastores habían traído ensillado delante de la gruta. José tuvo el niño hasta que ella se instaló cómodamente y se lo dio. Quedó sentada de modo que sus pies, un poco levantados, descansaban en una tablilla. Ella tenía en su pecho al niño, sobre su gran velo, y le miraba con felicidad. Tenían cerca de ellos, sobre el asno, solo 2 cubiertas y 2 pequeños paquetes, entre los cuales María estaba sentada. Los pastores les hicieron conmovedoras despedidas y los condujeron hasta el camino. Ellos no tomaron el camino por el cual habían venido, pero pasaron entre la gruta del pesebre y la de la tumba de Maraá, yendo a lo largo de Belén al oriente. Nadie los percibió. 30 de enero. Hoy los vi seguir lentamente el camino bastante corto, además, que va de Belén a Jerusalén. Tardaron en eso mucho tiempo y a menudo se detuvieron. Al mediodía, los vi descansar en bancos que rodeaban un pozo recubierto con un tejado. Vi a 2 mujeres venir cerca de la Santísima Virgen y darle 2 pequeños cántaros con bálsamo y panecillos. La ofrenda de la Santísima Virgen para el templo estaba en una canasta suspendida de uno de los costados del asno. Esta canasta tenía 3 compartimientos, entre los cuales 2 estaban recubiertos y contenían frutos. El tercero formaba una jaula donde se veía 2 palomas. Los vi por la tarde, cerca de 1/4 de legua por delante de Jerusalén, entrar en una pequeña casa atendida por un viejo administrador que los recibió afectuosamente. Eran esenios, padres de Juana Chuza. El marido se ocupaba de la jardinería, cortaba los setos y estaba encargado de algo respecto al camino. 1 de febrero. Vi hoy a la Sagrada Familia pasar todo el día en casa de los viejos huéspedes. La Santísima Virgen estuvo casi todo el tiempo en una habitación, sola con el niño, que fue puesto sobre una alfombra. Ella siempre rezaba y parecía prepararse para la ceremonia que iba a efectuarse. Tuve en esta ocasión advertencias interiores sobre la manera en la que nos debemos preparar para recibir la Santa Comunión. Veo aparecer en la habitación varios ángeles que adoraron al niño Jesús. No sé si la Santísima Virgen los vio, pero estoy llevada a creerlo, porque la veo muy conmovida. Los buenos huéspedes mostraron toda especie de atenciones hacia la Santísima Virgen. Ellos debían tener algún presentimiento de la santidad del niño Jesús. Por la tarde, hacia las 7 horas, tuve una visión relativa al viejo Simeón. Era un hombre flaco, de edad avanzada, con una barba corta,
era sacerdote, tenía una mujer y 3 hijos, entre los que el más joven podía tener 20 años. Vi a Simeón, que vivía contra el templo, ir por un paso estrecho y oscuro hacia una pequeña celda abovedada, excavada en las gruesas paredes del templo. No vi allí más que solo una abertura por la cual se podía ver en el interior del templo. Vi ahí el viejo Simeón arrodillado y arrebatado en éxtasis durante su oración. Un ángel apareció ante él y le advirtió de observar en la mañana siguiente al niño que sería presentado primero, porque este niño era el Mesías por el cual había suspirado mucho tiempo. Él añadió que moriría al haberle visto. Era un espectáculo maravilloso. La celda estaba brillante de claridad y el santo viejo irradiaba alegría. Le vi luego volver en su hogar y contar muy alegre a su mujer lo que le había sido anunciado. Cuando su esposa se hubo ido a descansar, lo vi de nuevo ponerse en oración. Nunca vi ni a los israelitas piadosos ni a sus sacerdotes hacer durante su oración estas contorsiones exageradas que hacen los judíos de ahora, pero los vi algunas veces darse a la disciplina. Vi también a la profetisa Ana rezar en su celda del templo y tener una visión respecto a la presentación del niño Jesús. 2 de febrero. Esta mañana, de madrugada, vi a la Sagrada Familia acompañada por sus huéspedes dejar su hostal con las canastas donde estaban las ofrendas e irse al templo de Jerusalén. Entraron primero a un patio rodeado de una pared contiguo al templo, mientras que San José y su huésped colocaban el asno bajo un cobertizo. La Santísima Virgen fue acogida muy amigablemente por una mujer de edad, que la condujo más lejos por un paso cubierto. Ellas tenían un faro, porque estaba todavía oscuro. Desde su entrada a este paso, el viejo Simeón vino al encuentro de María. Él le dijo unas palabras que expresaban su alegría. Tomó al niño que apretó contra su corazón y volvió rápidamente al templo por otro camino. Lo que el ángel le había dicho en la víspera había inspirado en él un deseo tan vivo de ver al niño por el cual había suspirado mucho tiempo, que había venido allí para esperar la llegada de las mujeres. Llevaba trajes largos, como los sacerdotes fuera de sus funciones. A menudo lo vi en el templo siempre en calidad de sacerdote, pero no ocupaba un cargo elevado en la jerarquía. Se distinguía solamente por su gran piedad, su sencillez y sus luces. La Virgen fue conducida por la mujer que le servía de guía hasta el vestíbulo del templo, donde la presentación debía llevarse a cabo. Fue recibida allá por Ana y Noemí, su antigua maestra, las cuales vivían ambas a este lado del templo. Simeón, que había venido de nuevo para el encuentro con María, la condujo al lugar donde se hacía el rescate de los primogénitos. Ana, a la cual San José le dio la canasta donde estaba la ofrenda, la siguió con Noemí. Las palomas estaban en el fondo de la canasta. La parte superior estaba rellenada de frutos. San José se fue por otra puerta al lugar donde se hallaban los hombres. Sabían en el templo que varias mujeres debían venir para la presentación de sus primogénitos, y todo fue preparado. El lugar donde la ceremonia se efectuó era tan grande como la iglesia principal de Dulmen. Contra las paredes había lámparas encendidas que formaban siempre una pirámide. La llama salía de la extremidad de un conducto encorvado por un pico de oro que brillaba tanto como ella. A este pico estaba atado por un resorte una especie de pequeño apagador que, levantado arriba, apagaba la luz sin que difundiera olor y que se retiraba por abajo si entonces se quería encender. Delante de una especie de altar, en las esquinas del cual se encontraban como especies de cuernos, varios sacerdotes habían puesto un cofrecito cuadrangular un poco alargado, que formaba el soporte de una mesa bastante ancha, sobre la cual fue puesta una gran placa. Ellos pusieron por encima una cubierta roja, luego otra cubierta blanca transparente,
que colgaba totalmente alrededor hasta tierra. En las 4 esquinas de esta mesa había puestas lámparas encendidas de varios brazos. En medio, alrededor de una cuna larga, 2 platos ovales y 2 pequeñas canastas. Habían extraído estos objetos de los compartimientos del cofre, donde tomaron también ropa sacerdotal que se había colocado sobre un altar fijo. La mesa puesta para las ofrendas estaba rodeada de un enrejado. A los 2 lados de este recinto del templo había hileras de asientos, unas más retiradas que otras. Se encontraban ahí sacerdotes que oraban. Simeón se acercó entonces a la Santísima Virgen, que tenía en sus brazos al niño Jesús, envuelto en una tela azul cielo, y la condujo por la verja a la mesa de las ofrendas, donde colocó al niño en una cuna. A partir de este momento, vi el templo lleno de una luz y un resplandor indescriptibles. Vi que Dios estaba allí, y por encima del niño vi los cielos abiertos hasta el trono de la Santísima Trinidad. Simeón acompañó luego a la Santísima Virgen al lugar donde se hallaban las mujeres, detrás de una alambrera. María llevaba un traje color azul cielo y un velo blanco. Estaba envuelta en un abrigo largo de un color parecido al amarillo. Simeón fue luego al altar fijo, sobre el cual estaban puestos los trajes sacerdotales. Él y 3 otros sacerdotes se vistieron para la ceremonia. Tenían en el brazo una especie de pequeño escudo, en la cabeza una especie de mitra. Uno de ellos se puso detrás de la mesa de las ofrendas, otro en la delantera, 2 más estaban a los lados. Luego recitaron oraciones sobre el niño. La profetisa Ana vino entonces cerca de María. Le presentó el cesto de las ofrendas que se cerraba en 2 compartimientos. Había en el interior de este colocados unos debajo del otros, frutos y palomas. Luego la condujo a la alambrera que estaba delante de la mesa de las ofrendas. Ella se quedó allí de pie. Simeón, que se encontraba delante de la mesa, abrió la verja, condujo a María delante de la mesa y puso allí su ofrenda. En uno de los platos ovales colocaron los frutos, en el otro monedas. Las palomas se quedaron en la cesta. Simeón se quedó con María delante del altar de las ofrendas, ubicado detrás del altar. Uno de los sacerdotes tomó al niño Jesús, le elevó en el aire presentándole hacia diferentes lados del templo y rezó mucho tiempo. Él le dio luego el niño a Simeón, que lo volvió a poner sobre los brazos de María, y leyó unas oraciones en un rollo colocado cerca de él, sobre un pupitre. Simeón acompañó entonces a la Santísima Virgen delante de la balaustrada, de donde fue llevada por Ana, que la esperaba allí, en el sitio donde se hallaban las mujeres. Había en este lugar una 20 de personas que habían concurrido para presentar en el templo a sus primogénitos. José y otros hombres se hallaban más lejos, en el lugar que les fue asignado. Entonces, los sacerdotes que estaban delante del altar comenzaron un servicio con incensarios y oraciones. Los que estaban sobre los asientos tomaron allá parte haciendo unos gestos, pero no exagerados, como los de los judíos de hoy. Cuando esta ceremonia se acabó, Simeón vino al lugar donde se encontraba María, recibió de ella al niño Jesús, a quien tomó en sus brazos, y con gran exaltación habló de él mucho tiempo y en forma muy expresiva. Agradeció a Dios haber cumplido su promesa y dijo, entre otras cosas: Ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo en paz según tu promesa, porque mis ojos han visto tu salud, que has preparado a la faz de todos los pueblos como luz que alumbrará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hasta 1823, en el tercer relato, da la predicación de Jesús. Ella habló de una parada que él hizo en Hebrón, cerca de 10 días después de la muerte de San Juan Bautista. Vio a Jesús el viernes 29 del mes de Tebet, 17 de enero, hablar sobre una lectura del sábado que fue extraída del Éxodo,
y que trataba de tinieblas de Egipto y el rescate de los primeros nacidos. Ella vio en esta ocasión toda la ceremonia de la presentación de Jesús en el templo y contó lo que sigue. La Santísima Virgen presentó al niño Jesús en el templo 41 días después de su nacimiento. Ella se quedó 3 días en el hostal, situado delante de la puerta de Belén. Además de la ofrenda ordinaria de las palomas, ella ofreció 5 pequeñas placas de oro de forma triangular, que provenía de los obsequios de los 3 reyes, y dio varias piezas de bella tela para ornamentos del templo. José, antes de dejar Belén, vendió a un primo la joven asna que había vuelto a su lado el 30 de noviembre. Creo siempre que el asna sobre la cual Jesús entró en Jerusalén el domingo de las Ramos provenía de este animal. José se había acercado después de la presentación y junto con María escucharon con sumo respeto las palabras inspiradas de Simeón, quien bendiciéndolos a ambos le dijo a María: «He aquí que éste está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y como un signo de contradicción, una espada atravesará tu alma, con el fin de que lo que hay en muchos corazones sea revelado». Cuando el discurso de Simeón estuvo acabado, la profetisa Ana también se sintió inspirada. Habló mucho tiempo del niño Jesús y llamó a su madre bienaventurada. Vi a los asistentes escuchar todo esto con devoción. Sin embargo, sin por tal motivo se presentaba disturbio alguno. Hasta los sacerdotes oirían algo. Me parece que esta manera vehemente de orar en voz alta no era inacostumbrada, que cosas semejantes a menudo llegaban y que debían pasar así. Todos dieron al niño y a su madre grandes muestras de respeto. María resplandecía como una rosa celeste. La Sagrada Familia había presentado en apariencia la más pobre de las ofrendas, pero José dio secretamente al viejo Simeón y a la profetisa Ana muchas pequeñas piezas doradas triangulares, las cuales debían aprovechar especialmente a las vírgenes pobres que se educaban en el templo, quienes no tenían medios para mantenerse. He visto luego que la Virgen era conducida con su niño por Ana y Noemí al atrio desde donde la habían traído, y allí se despidieron. José ya se encontraba allí con los dueños de la casa donde se alojaban. Como habían traído el asno, María subió con el niño y se fueron enseguida del templo, atravesando Jerusalén y yendo en dirección a Nazaret. No vi la presentación de los otros primogénitos traídos hoy, pero tengo el presentimiento que ellos todos recibieron gracias particulares y que muchos de ellos formaron parte de los santos inocentes degollados por orden de Herodes. La ceremonia de la presentación debió acabarse esta mañana hacia las 9 horas, porque es entonces cuando vi irse a la Sagrada Familia. Ellos fueron este día hasta Bétoron y pasaron la noche en la casa que había sido la última morada de la Santísima Virgen 13 años antes, cuando fue conducida al templo. La casa me pareció habitada por un maestro de escuela. Gente enviada por Santa Ana los esperaba allí para acompañarlos. Volvieron a Nazaret por un camino mucho más directo que el que habían tomado yendo a Belén, cuando evitaban las villas y entraban solo en casas aisladas. José había dejado a su pariente la joven asna que le había mostrado el camino en el viaje a Belén, porque él pensaba siempre regresar a Belén y edificarse una morada en el Valle de los Pastores. Había hablado de este proyecto a los pastores y les había dicho que quería solamente que María pasara un cierto tiempo en casa de su madre para recuperarse del cansancio de su mal albergue. A causa de esto, había dejado muchas cosas entre los pastores. José tenía con él una especie singular de moneda que había recibido de los 3 reyes. Tenía en su vestido un bolsillo interior donde ponía una cantidad de láminas de metal amarillas, delgadas, brillantes y replegadas unas de otras. Había cuadradas, con las esquinas redondeadas, tenían algo grabado,
Las piezas de dinero que recibió Judas por el precio de su traición eran más gruesas y en forma de lengua. Durante estos días, vi a los 3 santos reyes reunidos más allá de un río. Ellos hicieron una parada de día y celebraron una fiesta. Había allí una gran casa rodeada de varias otras más pequeñas. Al principio, viajaban rápidamente, pero a partir de su parada actual, fueron mucho más lentamente que cuando habían venido. Vi siempre frente a su cortejo un muchacho que resplandecía y que les hablaba algunas veces. Muerte de Simeón. 3 de enero. Simeón tenía una mujer y 3 hijos. El mayor podía tener 40 años y el más joven unos 20. Los 3 eran empleados en el templo. Más tarde, fueron constantemente amigos secretos de Jesús y de los esenios. Se hicieron discípulos del Señor, pero no recuerdo si fue antes de su muerte o después de su ascensión. En el momento de la última cena, uno de ellos preparó el cordero pascual para Jesús y los apóstoles. En el momento de la primera persecución que se llevó a cabo después de la ascensión, ellos prestaron grandes servicios a los amigos del Salvador. No sé, sin embargo, si fueron todos ellos o los nietos de Simeón. Simeón era pariente de Serapia, que recibió el nombre de Verónica, y también de Zacarías por el padre de ésta. Vi que Simeón, de regreso a su casa, después de haber profetizado en la presentación de Jesús, cayó enfermo enseguida. Sin embargo, no demostró una alegría menor en sus conversaciones con su mujer y sus hijos. Esa noche era cuando él debía morir. De todo lo que vi sobre este tema, recuerdo solo lo que sigue. Simeón, moribundo sobre su cama, dio a su mujer y a sus hijos conmovedoras exhortaciones. Les habló de la salvación que había venido a Israel y de todo lo que el ángel le había anunciado, en expresiones muy elocuentes y con conmovedora alegría. Lo vi luego morir apaciblemente. Su familia lo lloró en silencio. Había alrededor de él muchos sacerdotes y judíos que oraban. Luego llevaron su cuerpo a otro cuarto. Lo lavaron con esponjas bajo una cubierta, de forma que no lo vieron desnudo. El agua fluía por las aberturas de la tabla a un recipiente de cobre colocado debajo. Pusieron luego sobre él grandes hojas verdes, lo rodearon de bellos ramos de hierbas y lo metieron dentro de un gran paño, donde fue envuelto con la ayuda de una cinta larga. Su cuerpo estaba tan rígido e inflexible que casi creí que estaba atado sobre la tabla. La misma noche lo sepultaron. 6 hombres lo transportaron llevando luces sobre una tabla que tenía más o menos la forma del cuerpo, con un borde un poco levantado de los 4 lados. Sobre esta tabla descansaba el cuerpo envuelto, sin ser recubierto por encima. Los portadores y la comitiva iban más rápido que cuando vamos a nuestros entierros. La tumba estaba sobre una colina un poco alejada del templo. La pequeña bóveda donde fue depositado tenía por fuera la forma de un montículo, donde se encontraba adaptada una puerta oblicua de un modo particular. Era una especie de trabajo de albañilería, aunque más rústico, y parecido al que vi hacer por San Benito en su primer monasterio. En una visión de la vida de San Benito, el 10 de febrero de 1820, ella vio, entre otras cosas, que el santo en su juventud había aprendido de su padre a hacer con piedras de diversos colores, sobre la arena del jardín, toda especie de ornamentos y de arabescos como los mosaicos antiguos. Más tarde ella lo vio, siendo anacoreta, construir en la bóveda de su celda o de su gruta un mosaico que representaba una visión del juicio final. Ella vio más tarde a los discípulos de San Benito imitarle en este género de trabajo y perfeccionarle. En una visión donde expuso toda la historia de la orden, manifiesta hasta en sus más mínimos detalles el carácter y las costumbres del fundador. Las paredes, como en la celda de la Santísima Virgen en el templo,
Estaban adornadas de flores y de estrellas, formadas de piedras de diferentes colores. La pequeña cripta donde pusieron a Simeón ofrecía justo el suficiente espacio para que se pudiera circular alrededor del cuerpo. Había ciertos usos particulares en el momento de los entierros. Ponían cerca de los muertos monedas, pequeñas piedras y también, creo, alimentos. No me acuerdo muy bien qué más. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Facebook como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde podrás escuchar el audiolibro completo, entre otros temas. Bendiciones para todos.